$5.000. Eso fue todo lo que costó destruir una década de la operación de espionaje submarino más audaz de la Guerra Fría. Un hombre arruinado, con apenas $8 en su cuenta bancaria, vendió el secreto que había permitido a Estados Unidos escuchar cada conversación de los almirantes soviéticos, desde sus planes nucleares hasta las llamadas a sus amantes. Y cuando los rusos descubrieron el engaño, enviaron una flota entera a recuperar las pruebas del fondo del mar. Lo que encontraron allí, a 400 pies de profundidad, hoy se exhibe en un museo de Moscú como trofeo de guerra. Esta es la historia del USS Halibut, el submarino que durante 10 años penetró las aguas más vigiladas del planeta para robar los secretos del Kremlin. Si quieres descubrir cómo terminó esta increíble operación de espionaje, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje a las profundidades más oscuras de la Guerra Fría. En octubre de 1971, el USS Halibut se deslizó silenciosamente hacia el mar de Ojotsk, un cuerpo de agua que los soviéticos consideraban prácticamente suyo. La Marina Roja había instalado una red de detectores acústicos en el lecho marino y patrullaba la superficie con docenas de buques de guerra. Cualquier embarcación extranjera que osara entrar era interceptada inmediatamente. Los americanos sabían que estaban jugando con fuego. Si los descubrían, las consecuencias diplomáticas serían catastróficas. Pero el premio era demasiado tentador como para resistirse. El Halibut no era un submarino cualquiera. Había sido diseñado desde la quilla para lanzar misiles de crucero nucleares Regulus, convirtiéndose en 1960 en el primer submarino nuclear del mundo construido específicamente para ese propósito. Con sus 107 metros de eslora, un desplazamiento de 5.000 toneladas sumergido y propulsado por un reactor nuclear S-3W, podía permanecer bajo el agua durante meses. Su velocidad máxima superaba los 20 nudos en inmersión, aunque para esta misión la velocidad no importaba. Lo que importaba era el silencio absoluto. Tras el fin del programa Regulus en 1964, el Halibut fue sometido a una transformación radical. John Craven, científico de la Marina, recibió $70 millones para convertirlo en una plataforma de operaciones especiales. Le instalaron propulsores laterales, cámaras de vídeo y fotografía de última generación, un ordenador central Sperry Univac, y lo más importante, una cámara de descompresión para buzos de saturación que la tripulación apodó la Cueva del Murciélago. El submarino emergió de Pearl Harbor como algo completamente diferente, un espía de las profundidades. Antes de Ivy Bells, el Halibut ya había demostrado su valor en otra operación imposible. En agosto de 1968, localizó los restos del submarino soviético K-129, hundido a casi 5 kilómetros de profundidad en el Pacífico Norte. Los soviéticos habían buscado durante meses sin éxito. El Halibut lo encontró en apenas 3 semanas usando su sistema de cámaras remoto apodado el Pez, y tomó más de 20.000 fotografías del pecio. Esas imágenes permitieron a la CIA planificar el proyecto Azorian, el intento de recuperar el submarino soviético con sus misiles nucleares intactos. Por ese logro, el presidente Lyndon Johnson otorgó al Halibut una citación presidencial de unidad en secreto. La mente detrás de la siguiente misión era el capitán James Bradley, director de guerra submarina en la Oficina de Inteligencia Naval. Bradley era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había comandado buques en combate y conocía las operaciones submarinas como la palma de su mano. Su obsesión era encontrar una manera de interceptar las comunicaciones entre la base de submarinos nucleares soviéticos en Petropavlovsk, en la remota península de Kamchatka, y el cuartel general de la Flota del Pacífico en Vladivostok. Bradley sospechaba que existía un cable submarino conectando ambos puntos. El problema era encontrarlo en más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de océano. La solución llegó de un recuerdo de infancia. Bradley creció junto al río Mississippi, donde había visto carteles advirtiendo a los navegantes que no echaran anclas por la presencia de cables subacuáticos. Razonó que los soviéticos usarían señales similares. Era una apuesta arriesgada, pero cuando el Halibut alcanzó la costa norte del mar de Ojotsk, sus tripulantes escanearon la línea costera siberiana con periscopios de alta potencia. Y ahí estaban, carteles en cirílico advirtiendo que no se debía anclar en esa zona. Los soviéticos habían marcado exactamente dónde comenzaba su preciado cable. Encontrar el cable fue solo el primer obstáculo.
Los buzos tendrían que trabajar a 400 pies de profundidad, donde la presión trituraba los huesos y el frío era letal. El capitán George Bond había desarrollado técnicas de buceo de saturación usando helio en lugar de nitrógeno, lo que permitía a los buzos trabajar durante horas sin sufrir narcosis. Pero nadie había intentado algo así en aguas enemigas, a temperaturas bajo cero, con buques de guerra soviéticos patrullando sobre sus cabezas. Los buzos de Lalibut emergieron de la cueva del murciélago equipados con trajes especiales que bombeaban agua caliente para mantenerlos vivos. Respiraban una mezcla de helio y oxígeno mientras caminaban por el lecho marino en completa oscuridad, guiados únicamente por las luces del submarino. El cable, de apenas 13 centímetros de diámetro, apareció finalmente ante ellos como una serpiente negra serpenteando entre la arena y las rocas. La instalación del dispositivo de escucha requirió una ingeniería brillante. El aparato, de más de 6 metros de longitud, se envolvía alrededor del cable sin perforarlo, captando las señales por inducción electromagnética. Si los soviéticos alguna vez elevaban el cable para repararlo, el dispositivo estaba diseñado para desprenderse automáticamente y hundirse hasta el fondo. Era un reloj suizo de la vigilancia electrónica, construido por los. Las primeras cintas que llegaron a la NSA revelaron algo inesperado. Los soviéticos no cifraban sus comunicaciones. Confiaban tanto en la seguridad física del cable que transmitían información clasificada sin protección alguna. Era un error de arrogancia que los americanos explotarían durante años. Los analistas podían escuchar conversaciones entre almirantes discutiendo movimientos de submarinos nucleares, planes de desarrollo de misiles balísticos, e incluso llamadas personales a esposas y amantes. Era una mina de oro de inteligencia sin precedentes. ¿Quieres saber cómo terminó esta increíble hazaña de espionaje? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Durante casi una década, los submarinos americanos realizaron viajes regulares al mar de Ojotsk para recuperar las cintas y reemplazarlas por otras nuevas. El Lalibut fue dado de baja en 1976, pero la misión continuó con el USS Parche, el USS Seabolf y el USS Richard B. Russell. Los laboratorios Bell desarrollaron versiones más avanzadas del dispositivo, alimentadas por generadores termoeléctricos de plutonio que podían almacenar un año entero de grabaciones. La operación Ivy Bells se convirtió en una de las fuentes de inteligencia más valiosas de toda la Guerra Fría. La información obtenida cambió el curso de la historia. Las cintas revelaron que los soviéticos temían un ataque nuclear americano tanto como Washington temía uno ruso. Este conocimiento permitió a los negociadores americanos abordar las conversaciones SALT-2 desde una posición de mayor comprensión. Algunos historiadores argumentan que Ivy Bells contribuyó directamente a evitar una guerra nuclear. Pero toda operación tiene su talón de Aquiles. Y el de Ivy Bells tenía nombre y apellido: Ronald William Pelton. Pelton había trabajado durante 14 años como analista de la NSA, especializado en comunicaciones soviéticas. Hablaba ruso con fluidez y tenía acceso a los secretos más delicados de la agencia. Pero su vida personal era un desastre. En 1979, declaró bancarrota con deudas de $65,000. Su cuenta bancaria mostraba un saldo de $8. Tenía 4 hijos, una casa deteriorada cerca de un vertedero y un futuro que se desmoronaba. El 14 de enero de 1980, Pelton tomó una decisión que cambiaría todo. Caminó hasta la embajada soviética en Washington y ofreció vender todo lo que sabía. El FBI tenía intervenido el teléfono de la embajada y escuchó la llamada, pero no logró identificar al traidor a tiempo. Pelton fue recibido por Vitaly Yurchenko, oficial del KGB, quien lo sometió a sesiones de interrogatorio de hasta 8 horas diarias. Lo que Pelton reveló fue devastador. No llevaba documentos consigo, pero su memoria fotográfica y su conocimiento enciclopédico de las operaciones de la NSA compensaban esa carencia. Conocía los detalles técnicos del dispositivo de escucha, la ubicación exacta del cable, los protocolos de las misiones submarinas. Por la información sobre Ivy Bells, el KGB le pagó exactamente $5,000. En total, recibiría alrededor de $35,000, una cantidad ridícula considerando el daño causado. Como diría años después un fiscal federal,
Pelton había traicionado una posición de confianza especial y puesto en peligro a ciudadanos americanos por el precio de un automóvil usado. Los soviéticos no actuaron inmediatamente. Quizás sospechaban una trampa. Pero en 1981, los satélites americanos detectaron algo alarmante. Una flota de buques soviéticos, incluyendo un navío de salvamento, anclada exactamente sobre el lugar donde estaba instalado el dispositivo de escucha. El USS Parche fue enviado a investigar, pero cuando sus buzos descendieron al lecho marino, el dispositivo había desaparecido. Los rusos lo habían recuperado. El aparato de 6 metros y 6 toneladas que durante una década había succionado los secretos del Kremlin fue exhibido como trofeo de guerra. Hoy puede verse en el Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, con sus transistores todavía marcados con la inscripción Made in Estados Unidos. La identidad del traidor permaneció oculta durante años. Fue otro desertor, el propio Vitaly Yurchenko, quien reveló la verdad en julio de 1985 al desertar a Estados Unidos. Describió al topo como un antiguo analista de la NSA pelirrojo. El FBI revisó miles de expedientes hasta identificar a Pelton por su voz grabada. Ronald Pelton fue arrestado, juzgado y condenado a 3 cadenas perpetuas más 10 años adicionales. Cumplió 30 años en prisión antes de ser liberado en 2015. Murió el 6 de septiembre de 2022, a los 80 años, en un asilo de Maryland. Muchos lo consideran el peor traidor en la historia de la NSA. El USS Halibut, el submarino que hizo posible todo aquello, fue desmantelado en 1994 en el astillero naval de Puget Sound. Recibió 2 citaciones presidenciales de unidad, el máximo honor para una embarcación de guerra americana. Su tripulación nunca pudo hablar públicamente de lo que habían logrado hasta décadas después, cuando la desclasificación parcial de documentos permitió reconstruir esta historia extraordinaria. La operación Ivy Bells demostró que en el ajedrez de la Guerra Fría, las piezas más importantes a veces se movían en silencio, a 400 pies bajo la superficie del mar. Y también demostró que la mayor vulnerabilidad de cualquier operación secreta no son los radares enemigos ni las patrullas hostiles, sino la fragilidad humana. Un hombre arruinado, desesperado por dinero, destruyó en una tarde lo que cientos de personas habían construido durante una década. Si te ha gustado este viaje a las profundidades de la Guerra Fría, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quien creas que puede disfrutarlo. Los secretos del mar siempre encuentran la manera de salir a la superficie.